que esto no moleste, por favor. Ajá. Bueno, buenas tardes, bienvenida a la clase número 4 de Tecnología Práctica del Material. Importante revisar cuando tengas acceso al portal, está colocado primer y segundo foro, o hilo, en este caso. Primera y segunda, tengo que colocar primera y segunda asignación y después de esta clase voy a colocar el primer examen, que está basado en todo lo que hayamos visto hasta el momento. Entonces debes revisar el material de apoyo que va a estar disponible en el portal, igual con todas las clases que hemos visto hasta el momento. También en la última parte, en donde dice participación, responder evaluado en clase para que yo pueda colocar la nota al final de la fase. Y bueno, ya recuerda que en la semana número 6 hablaremos del proyecto final, la entrega del proyecto final, lo que se debe hacer como proyecto final, que ya te di como una idea de pensar este, qué podrías diseñar. No necesariamente tiene que ser un diseño, no vamos a llevar el diseño a la realidad, sino que quede en el proyecto, que se muestre las características, todo lo que hemos visto, hablando un poco del plástico, que es lo que estamos viendo. Bueno, déjame compartir pantalla para que podamos ver la clase del día de hoy. A ver que se comparta. Muy bien, ya se está abriendo. Listo, ahí está. Clase número 4 de tecnología práctica del material. Como siempre voy a repasar lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior hablamos de termoplásticos disponibles, acabados y recubrimientos de los termoplásticos, uso y aplicaciones en el diseño. Lo vimos de manera general y esto lo vamos a trabajar esencialmente ya en la próxima clase uno por uno. Vamos a hablar uno por uno específicamente, vamos a ver imágenes de uno por uno de los termoplásticos. Bueno, hablamos que el termoplástico de uso general, el 80% del mercado está invadido de termoplástico como polietileno, propileno, policloruro de vinilo, el famoso PVC, poliestireno y polietil enterefaclato, que es el famoso PET. Lo podemos llamar PET, que es mucho más fácil de pronunciar. Por eso utilizamos las siglas. Y hablamos entonces que el termoplástico de ingeniería y dividimos como está el termoplástico de uso general, que son estos que hemos hablado, y también existe el termoplástico de ingeniería y de alto rendimiento como acrilonitrilo butaideno estireno, el famoso ABS, el poliamida, que es lo que comúnmente llamado nylon, el policarbonato, el PPMA, también llamado acrílico o plexiglass, y el famoso PTFE, para no pronunciarlo, que tiene uno de sus elementos más comunes, que es el teflón. Igual esto lo vamos a trabajar específicamente con características y con sus aplicaciones dentro de dos clases. Hablamos también que los acabados y revestimientos de termoplásticos son materiales que pueden fundirse y remoldearse mediante el calor, lo que permite aplicaciones versátiles de protección y decoración. Eso es una maravilla que se usa el termoplástico porque reduce los costos en vez de utilizar como tal madera. Y hablamos entonces cómo el acabado puede ser un acabado cercano a la madera o cómo podemos también utilizar revestimientos para cubrir cosas y que mejoren su capacidad a la hora de utilizarle con el termoplástico. Hablamos de tipos de revestimientos como el revestimientos en PVC o láminas de vinilo que pueden revestir paredes, por ejemplo. El famoso PVC, que es el que se usa sobre todo en tubos, también puede servir como revestimiento. Hablamos del el compuesto de plástico de piedra, que tiene una capacidad de resistencia mayor que lo podría tener algún elemento natural. Incluso se puede acercar directamente a lo que es la piedra y puede sustituir el metal. Hablamos del Book Plastic Composite, el compuesto de plástico que parecido a la madera, que puede imitar incluso las vetas, todas las figuras de la madera. Hablamos del Axite, el Rizán y el policarbonato y el acrílico como revestimientos termoplásticos de acuerdo a su uso. Todo se puede repasar igual en el material de apoyo que está ya disponible en el portal. Hablamos de usos y aplicaciones principales de los termoplásticos en la industria del embalaje, el consumo, el sector automotriz y aeronáutico. Ahorita lo vamos a ver dentro de dos clases más específicamente, la electrónica y la electricidad, la construcción y plomería, el diseño médico y protección, las innovaciones y tendencias, y entramos a hablar de la impresión 3D avanzada que usa también termoplásticos, la sostenibilidad del reciclaje que se puede utilizar, dependiendo sobre todo pensando que el termoplástico tiene una mejor capacidad que reciclarse en comparación con el termoestable, que lo hablaremos ya en tres clases, la experiencia táctil del diseño por esa capacidad que tiene el termoplástico de moldearse como nosotros deseamos.
Todo eso es lo que hablamos la clase pasada. Hoy vamos a meternos directamente en cómo se realiza el proceso de creación de un plástico para tenerlo claro, para después meternos nuevamente en su clasificación y volver ya específicamente y entender por qué los plásticos son polímeros y cómo ese polímero tiene una estructura molecular que nos va a mostrar cómo el plástico tiene mayor o menor resistencia. Un plástico de una estructura molecular más compleja, indudablemente es un plástico más estable, es un termoestable y por lo tanto reciclado es más complicado, pero tiene mayor resistencia. Obviamente va a durar mucho más en el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya no se use, poder reciclarlo es más complicado que un termoplástico que tiene una estructura molecular mucho más simple y por lo tanto reciclarlo es mucho mejor, más fácil. Eso es lo que vamos a ver comenzando el día de hoy. Después nos vamos a meter un poco en ventaja y desventaja y vamos también a hablar al final de algo que nos va a dar la introducción para la semana que viene. Bueno, que recuerden que los plásticos vienen de elementos naturales, puede ser carbón, gas, petróleo, y viene de polímeros únicos que se pueden formar otros polímeros. Por eso hablamos de polimerización. La polimerización es el proceso químico mediante el cual las moléculas pequeñas, llamadas monómeros, es decir, esas moléculas químicas pequeñitas, vamos a ver ahorita imágenes de cómo se forman, se unen y forman una estructura de una cadena larga de una red denominada polímero. Entonces, de monómero pasamos a polímero. Es decir, los elementos que conforman los plásticos son elementos muy simples que al unirse van a crear el plástico como tal. Y este fenómeno es la base de la creación de materiales cotidianos. También se pueden crear fibras, se pueden crear cauchos, pero sobre todo creamos plástico en este caso. Y recuerda que hay fibras también elaboradas de plástico y también hay cauchos que indudablemente es un plástico como tal. Vamos a ver cómo es esa polimerización, es decir, cómo pasamos de ese monómero, esos elementos básicos, y lo convertimos en un polímero. Y vamos a dividir cómo se divide en dos tipos. Que la polimerización depende de cómo se crea el polímero. Entonces tenemos la primera polimerización, la polimerización por adición, crecimiento en cadena, porque vamos agregando varios polímeros, varios monómeros, los vamos agregando y crea un polímero. Entonces los monómeros se suman unos a otros sin perder ningún átomo en el proceso. Eso es importante, no se pierde átomo en el proceso, tenemos un monómero básico, se une a otro monómero y que comúnmente se va creando ese crecimiento en cadena de monómeros y se crea entonces de un monómero el polímero. Generalmente ocurren en moléculas de dobles enlaces que se abren para conectarse con la siguiente unidad. Es decir, tengo una molécula, tiene doble enlace, abro el enlace y uno otro, abro el enlace y uno otro y así voy siguiendo la cadena. Ejemplos comunes el poliestileno, que es el uso de las bolsas, porque el poliestireno es el etileno y el etileno uno varias moléculas de etileno y coloco polietileno y creo bolsa. Igual el PVC, que por su nombre tiene una base, otra base y unimos los dos y creamos el PVC, utilizado esencialmente en tubería. Vemos aquí el ejemplo abajo. Y el poliestireno, tenemos el estireno, utilizamos varias cadenas de estireno, creamos el poliestireno, que son la creación esencialmente de base. Entonces, de un monómero, como se puede ver aquí, a ver si puedo proyectar aquí con el puntero, de un monómero, uno otro monómero y creo otro. Y si uno un tercero, sigo la cadena eternamente y va a seguir la cadena eternamente en adición para crear cada cantidad de polímeros. Esta es la primera forma de crear los plásticos, por adición. Vamos creciendo en cadena por adición. Este es un plástico indudablemente mucho más básico, por lo tanto, estamos hablando, al hablar de polietileno, PVC y poliestireno, estamos hablando de termoplástico. Por ser más básicos, tienen una mejor capacidad para reciclarse porque tienen una cadena mucho más sencilla de adición, en comparación con la otra polimerización que vamos a ver ahora, polimerización por condensación. Es decir, el plástico va creciendo por etapas. Tenemos primero unos monómeros y vamos creciendo poco a poco y le vamos agregando otro, le vamos agregando otro, agregando otro y entonces creamos por etapas un plástico mucho más complejo. Se produce entonces mediante una reacción de grupos funcionales entre monómeros distintos. Aquí tenemos un monómero, otro monómero distinto, otro monómero, esta forma una etapa, formamos con otra etapa formamos y sigue la cantidad de etapas mientras se van liberando subconductos, se van eliminando unos procesos que no son necesarios como el agua o el alcohol. Si se van botando para crear el polímero y solamente el agua y el alcohol se expulsan y solamente quedan la cadena de los monómeros, que es la parte básica de lo que esencialmente se va a utilizar. Indudablemente a utilizar la polimerización por condensación se van a crear, sobre todo, pueden crearse algunos unos plásticos
unos termoplásticos, pero también se crean sobre todo termoestables, es decir, que tienen una mayor capacidad, una mayor complejidad en su estructura molecular y por lo tanto tienen una mayor resistencia, pero no pueden ser reciclados como ya hemos hablado en las otras clases. El ejemplo común es el nylon viene de un monómero, se agrega otro y creas el nylon como tal, el poliéster igual. El poliéster es un elemento muy complejo, o el PET que tiene diferentes cadenas para formar el polímero. Ok, aquí tenemos la formación y vemos el ejemplo. Entonces, ¿qué estructura molecular tiene entonces en este caso el plástico? Bueno, primero la estructura del polímero define sus propiedades físicas. Es decir, el polímero, la formación del monómero para crear el polímero, va a generar su flexibilidad, su resistencia y su transparencia. Indudablemente menor flexible es porque tiene que la unión es mucho más débil que en comparación con una unión de una cadena de mayor resistencia, lo vamos a ver ahora. Y indudablemente también la transparencia, un monómero que tiene una menor capacidad de unión de la cantidad de los monómeros, va a crear, y para crear el polímero va a ser más transparente en comparación con otros que van a ser mucho más oscuros, como los termoestables, por ejemplo. Vamos a ver entonces cómo se clasifican estas cadenas de acuerdo a la flexibilidad, la resistencia y la transparencia. Primero tenemos cadenas largas o continuas similares a hilos de espagueti. Se empaquetan fácilmente como un polietileno de alta densidad. Es decir, tenemos un polietileno, unimos y creamos una línea de cadenas y queda la formación de cadenas. Vamos a verlo aquí. Entonces, estos son polímeros lineales. Yo creo una cadena, otra cadena, otra cadena, otra cadena y tengo un polímero lineal. Es un polímero muy sencillo porque sí que es la cantidad de cadenas. Aquí tenemos el primer ejemplo. En el caso de la cadena ramificada, indudablemente tiene una mayor elaboración porque tiene muchos mayores elementos del polímero, y la cadena principal tiene brazos laterales que impiden un empaquetamiento compacto, resultando en materiales menos densos. Es un material, obviamente no tiene esta resistencia, sino que se va dividiendo y tiene una menor densidad y por lo tanto tiene mayor flexibilidad. También obviamente va a tener mayor resistencia y mayor transparencia. Y ahí tenemos la cadena de ramificada. Vemos cómo tenemos este polímero que se va formando y se ramifica hacia cualquiera de los lados. Esta es la primera visión. Indudablemente los lineales y los ramificados esencialmente son termoplásticos. ¿Por qué? Porque son mucho más fáciles, son menos densos, son más flexibles, tienen resistencia, pero tienen menor resistencia y posiblemente sean más transparentes. En este caso los lineales y los ramificados. Y tenemos las cadenas entrecruzadas y la unidad constitucional repetitiva. Ellos son más termoestables. ¿Por qué? Porque van a crear una cadena mucho más fuerte de resistencia. La entrecruzada reticulada, porque crea varias retículas, las cadenas están unidas lateralmente por enlaces químicos, uno, otra, creando una estructura en red de 3D y por lo tanto tiene mayor resistencia, tiene mayor rigidez. Al ser obviamente menos flexible, tiene mayor transparencia, como por ejemplo el caucho vulcanizado, porque el caucho ya es oscuro en sí mismo y al vulcanizarlo lo ponemos con una mayor resistencia y se pone mucho más oscuro, es menos opaco. Aquí tenemos el cross-drilling, como lo llaman en inglés, se van uniendo las cadenas y se entrecruzan entre varios polímeros. Y tenemos la unidad constitucional repetitiva, o UCR, que también lo vamos a ver en inglés como networking, porque crea redes. Es el cemento mínimo de la molécula que se repite a lo largo de toda la estructura. Entonces tenemos una molécula, se repite y va creando una red intercalada de polímeros. Aquí tenemos la última. Estos dos polímeros esencialmente son termoestables, aunque pueden haber algunos termoplásticos aquí, pero estos sí son más termoestables y estos sobre todo son termoplásticos, porque tienen mayor flexibilidad. Y ya tenemos entonces la idea de la estructura molecular. Casi estamos viendo ahorita clases de química en este momento. Pasamos de cómo se crea un polímero y es totalmente clase de química para entender por qué tiene mayor resistencia, puede tener flexibilidad o puede tener transparencia. Vamos entonces a hablar un poco de cómo esa reacción de la transparencia, la flexibilidad, ese origen puede generar plásticos de acuerdo a cómo reaccionan ante la luz, cómo reaccionan en la forma de polimerización, cómo reaccionan a su origen, y eso va a permitir una penetración de la luz. Vamos a recordar en la primera clasificación, que es la clasificación más evidente. La clasificación de los plásticos se clasifican con diversos criterios según sus propiedades físicas y químicas, y el primero es el origen. Entonces tenemos plásticos naturales que se obtienen directamente de materias primas biológicas, como el látex, que viene de una planta natural, la celulosa viene de lo natural, la caseína, que es la proteína de leche, y el maíz,
tenemos el PLA, el famoso ácido poliláctico, que puede crear también un plástico. Entonces tenemos plásticos que vienen de lo natural, el famoso PLA, que lo hemos hablado también en la clase. Y el otro tipo es el plástico sintético o artificial. Son creados por el ser humano mediante procesos químicos mucho más elaborados a partir de derivados del petróleo, gas natural o carbón. También estos elementos son naturales, pero el proceso químico es absolutamente artificial. No parte directamente de lo natural. No se va a generar de esa manera. Bueno, lo láctico, te das cuenta aquí, indica un monómero y poliláctico es un polímero. Y ahí tenemos otra vez creación de plástico en este caso. Entonces, este es el primero que lo hemos repasado, cuál es lo natural y cuál es lo sintético o artificial. Según la forma de polimerización, lo acabamos de ver. El plástico entonces tiene un proceso químico de unión de monómeros y adiciona moléculas. La adición de moléculas se suman unas a otras sin pérdida de átomos, se unen, no se pierden átomos. Como el contrario de la condensación, que se combinan monómeros con la eliminación de una molécula pequeña como el agua. Es decir, el elemento intermedio entre adición y crecimiento por cadena es la condensación. Yo voy uniendo monómeros y creo una molécula de agua. Igual sigue siendo crecimiento por etapa. Y por último, el crecimiento por etapas o en cadena, clasificación moderna baja, que se basa en la cinética de la reacción. La reacción crea un movimiento como tal que permite la unión de los monómeros como hemos visto y se pierde agua o se pierde alcohol. Esta es la clasificación por polimerización. La que nos interesa hablar el día, quizás para profundizar en el día de hoy, es la penetración de la luz. Es decir, los plásticos también se pueden clasificar si son transparentes, menos transparentes o más transparentes o poco transparentes. Entonces esta propiedad es óptica. Nosotros lo reconocemos a través de la vista, depende de la estructura interna del material. Entonces los plásticos transparentes permiten el paso nítido de la luz. Es decir, son los plásticos que indudablemente como el poliestireno cristal, que es absolutamente transparente, o el famoso PET, que lo vemos en botellas de plástico y podemos ver a través de ellos. Tienen una mayor capacidad de transparencia. Eso indica que las cadenas no están tan unidas como hemos visto en los polímeros y por lo tanto son las dos primeras ideas de la unión de los polímeros. Al contrario de los translúcidos que van perdiendo un poco la transparencia, dejan pasar la luz, pero dispersan los rayos impidiendo ver imágenes claras a través de ellos, como el polietileno de baja densidad. El polietileno de baja densidad tiene la capacidad de ver la transparencia, pero es translúcido. Vemos que traspasa la luz, pero no vemos esencialmente lo que está internamente, lo que está adentro. Al contrario de los opacos que no permiten ver absolutamente nada, bloquean totalmente el paso de la luz. Entonces podemos entender que indudablemente uno que tiene una cadena más elaborada, que tiene unos elementos mucho más, como el uso del carbón, el uso del petróleo, posiblemente sea más opaco. Algunos a la hora de trabajar se conviertan en translúcidos y los más de una cadena mucho más libre son transparentes. Y ahí tenemos la clasificación por la luz y volvemos a repasar la última clasificación para entenderla también como reacción entre la luz y el calor, y ahí tenemos los plásticos que hemos ido hablando a lo largo de todas las clases anteriores. Aunque el término reacción entre la luz a menudo se asocia con degradación, es decir, como si la luz incide y va a degradar, va a oxidar el plástico, no. En la clasificación industrial se agrupan por su comportamiento estructural frente a la energía térmica, es decir, cómo reaccionan los plásticos con la luz y cómo reaccionan los plásticos al calor, y que incluye la radiación en ese plástico. Entonces tenemos el famoso termoplástico, que ya lo hemos ido hablando, se ablandan por el calor y se endurecen al enfriarse, permitiendo su reciclaje y moldeado repetido. Esa es la gran ventaja y por lo tanto sobre todo son cadenas de adición o las cadenas ramificadas. Son unos plásticos de mayor flexibilidad, posiblemente plásticos más transparentes. Tenemos el termoestable, una vez moldeado mediante el calor, sufre un cambio químico que impide volver a fundirlo porque mantiene la estabilidad. Si yo lo fundo, no se van a poder reciclar, se van a quemar y van a generar otro subproducto oscuro, van a generar algo plástico quemado terrible que no se puede cambiar de otra manera. Sobre todo los termoestables son las últimas dos cadenas. Esa visión de networking que se repite una y otra vez y que crea unas uniones profundamente rígidas. Y están los elastómeros, que también los hablamos, presentan gran elasticidad y recuperan su forma original tras ser deformados. Comúnmente son mucho más opacos, como por ejemplo el caucho, que es mucho más opaco, más oscuro, pero el elastómero se deforma y lo puedo volver otra vez a formar por la gran elasticidad que tiene. Entonces, al reaccionar con el calor, estos se ablandan, estos se moldean y estos logran la elasticidad y pueden deformarse nuevamente. Esa es la idea de reacción entre la luz y el calor en la clasificación de los plásticos.
Ya tenemos la primera parte para entender de dónde vienen los monómeros, la creación de los polímeros. A partir de los polímeros podemos crear, de acuerdo a sus características, el origen de los plásticos, la reacción entre la luz, lo que vimos de la penetración de la luz y cómo es la polimerización. Para entrar en ventaja y desventaja de los plásticos. Esto lo estamos viendo ahorita para que vayas pensando de una vez qué ventajas y desventajas haría a la hora de diseñar con plástico. Después nos vamos a concentrar solamente en las características y la definición de qué son cada uno de los polímeros y las características y definición de qué son cada uno de los termoestables, de los polímeros, perdón, de los termoplásticos y de los termoestables. Aunque yo debería agregar al final los elastómeros, porque los elastómeros no lo nombran en el programa, pero yo lo puedo agregar para que esté incluido también, como ya en el cierre de la materia. Entonces el plástico es un material omnipresente debido a su versatilidad y bajo costo, pero su persistencia ambiental genera desafíos críticos. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, la primera ventaja es la durabilidad y resistencia, son altamente resistentes a la corrosión, no hay elemento químico que lo vaya a dañar, al desgaste, es decir, no se va a desgastar con una mayor facilidad al comparación de la madera o una piedra, por ejemplo, y al agua porque no permite el traspaso del agua, lo que garantiza una larga vida útil en sectores como la construcción y la industria automotriz. Por eso muchos de los elementos de construcción son plásticos y como de la industria automotriz también. Ligereza, al ser materiales de baja densidad, reducen el peso de vehículos y envases y por eso se están utilizando cada vez más, porque la idea es que tú puedas cargar. Usted te imagina cómo se cargaban en algún momento los envases de vidrio, cuando la gente, por ejemplo, imagínate tú cargar el agua, los envases de agua, que tú puedes comprar el agua filtrada y tratar de cargarlo en envase de vidrio. Es absolutamente pesado en comparación con el envase de plástico. Entonces ha cambiado. Y si fuera de metal es peor todavía. Entonces, por eso son de baja densidad y muy ligeros, lo que traduce en un menor consumo de combustible y ahorro de emisiones CO2, sobre todo en el peso de los vehículos, por ejemplo. En el caso de la higiene y la conservación, actúan como una barrera contra microbios y humedad, siendo esenciales para la seguridad alimentaria y el sector sanitario. Por eso se utiliza el plástico para crear guantes. ¿Por qué? Porque tú te cubres completamente de plástico, guantes, y puedes trabajar en la medicina sin ningún inconveniente. No va a traspasar el microbio, no va a traspasar las bacterias, no, te va a proteger. Las jeringas, indudablemente jeringas de plástico, porque no va a traspasarse y se va a mantener, por ejemplo. Hay llamadas también inyectadoras. Y los envases de fármacos para que mantengan lo que está internamente. Entonces, por eso son muy buenos en higiene y conservación. Bajo costo, quizás la creación del plástico lo mejor que ha logrado es eso. Su producción masiva es económica y consume menos energía que otros materiales como el vidrio o algunos metales. Indudablemente, producir el vidrio tiene una mayor, es un proceso mucho más complicado que producir plástico. Y el metal indudablemente implica todo el procesamiento del metal, extracción del metal, de donde viene originalmente. Eso tiene un costo distinto en comparación con la relación del uso del plástico. Y del aislamiento, ya sabemos que el plástico son excelentes aislamientos eléctricos y térmicos y por eso se usa bastante para manejar el calor y colocarlo incluso en elementos que tengan construcciones, por ejemplo, no sé, computadoras, elementos electrónicos, donde se use también el metal, pero que proteja alguna otra cosa debido a su aislamiento, no solamente de lo térmico, si llega algún momento, algún inconveniente llega a producirse, que no se queme, y eléctricamente que tú puedas tocar sobre el plástico y no vas a recibir una descarga eléctrica, pues. Y son fundamentales por eso para la electrónica y el cableado. Por eso la mayoría de los cables tienen la parte interna, que es el uso del metal, sobre todo de cobre, y lo cubro sobre plástico porque no produce ningún tipo de descarga eléctrica y aísla la electricidad. Y como desventaja tenemos contaminación ambiental, que es uno de los grandes problemas de producir plástico. Su lenta degradación, algunos plásticos pueden tardar hasta 450 años en degradarse, es decir, nosotros nos vamos a morir y nada que ver con los plásticos. Su lenta degradación provoca una acumulación crítica en océanos y ecosistemas terrestres. Entonces, ese es el gran problema, por eso cada vez se usa menos. No sé si has visto cuando vas a algún lugar de comida rápida que ya ni siquiera te dan pitillos, porque el pitillo, popote, pitillo, no sé cómo lo que vamos a llamar, pajilla, como lo llaman en otros lugares, no te dan precisamente porque al botarlo
Eso puede generar y muchos animales se pueden comer eso, se pueden meter y pueden dañarlos completamente. Y si además lo lanzas en la naturaleza, pues no se va a degradar. Eso es uno de los problemas de la contaminación de los plásticos. Dependencia de fósiles. Bueno, el plástico depende 99% de combustibles fósiles que sabemos que son contaminantes, como el petróleo y el gas, contribuyendo al cambio climático. Y eso está demostrado completamente. Entonces, por eso también el plástico se está buscando hacer otros tipos de plásticos, se está también experimentando con plásticos más cercanos a lo natural. Pero quizás, aunque se produzca, posiblemente el plástico venga de lo natural y sea más ecológico, pero el proceso de producción puede ser también contaminante y eso también hay que manejarlo. Microplástico y salud. Bueno, al fragmentarse entra en una cadena alimentaria, su ingestión o inhalación se asocia a sustancias tóxicas y disruptores endocrinos. El gran problema que se está hablando ahorita de que el plástico pasa a la comida, si hay algún elemento que pasa a la comida, si hay algún elemento que se mezcle, que tú lo puedas ingerir y que te crea algún problema físico, algún problema de todo el sistema endocrino y pueda afectarte en tu salud. Eso también se está pensando. Y otro de los grandes problemas, sobre todo en los termoestables, como hemos hablado, la dificultad de reciclaje. Aunque muchos son técnicamente reciclables, en la práctica el proceso es costoso y solo un pequeño porcentaje, el 9%, se recicla efectivamente a nivel global. Solo el 9% de plástico se está demostrado y entonces, ¿qué están haciendo para producir un plástico que tenga una capacidad? Por eso yo contaba que el PET, algunas de las botellas son tan flexibles que parece que se van a dañar porque tienen una mayor capacidad de reciclable. Pero eso es la maravilla que se creen así, aunque tú digas, pero es que esto no tiene la estabilidad, precisamente se está creyendo con la intención de que sea reciclable y que aumentemos ese porcentaje global de lo que no se está reciclando. Y el impacto en la fauna: millones de animales mueren actualmente por asfixia, enredo o ingestión de residuos plásticos. Gran inconveniente desde el punto de vista también de lo ecológico. No sé si has visto imágenes de pobres animales con el cuello metido en elementos de plástico que se tragan este plástico y se mueren y que se asfixian. Es terrible completamente y eso también se toma en cuenta como una desventaja. Entonces hay que saber manejarlo. Entonces ya tenemos la idea de ventajas y desventajas de los plásticos para terminar hablando de los ingredientes de los plásticos. Es decir, ahora sí ya hablamos que se crean a partir de polímeros. Tenemos un polímero que se va a unir sumando, en adición, y crea el plástico, o va a unirse por cadenas o por etapas, poco a poco. Pero ¿cuáles son los elementos que lo forman? ¿Cuál es el ingrediente? Ya tenemos entonces, ese ingrediente nos va a dar un tipo de plástico también. El tipo de plástico que hemos clasificado como termoplástico y termoestable. Eso es lo último que vamos a ver el día de hoy. Los plásticos son materiales compuestos complejos que utilizan una combinación de ingredientes para obtener propiedades específicas. Estos componentes se dividen principalmente en la matriz, es decir, la base del plástico como tal, y todo lo que le da otras características al plástico, que son los aditivos y otros elementos también que sirven para unir el plástico. Entonces tenemos la resina, que es como la matriz, la base como tal de plástico, es el cuerpo, ingrediente principal de plástico, y actúa como un aglutinante, es decir, es el encargado de unir, por eso aglutina, mantiene unidos a los demás componentes. La resina es la base, cuerpo, ingrediente, y ahí agregamos otros componentes. Se obtiene mayoritariamente de hidrocarburos. La resina viene del petróleo y el gas natural mediante proceso de polimerización, como ya hemos visto. Es decir, la resina es ese mismo proceso de polimerización. Tenemos el monómero y lo creamos en un polímero, y esa resina te da el cuerpo, el ingrediente principal, la base de lo que va a ser el plástico como tal. Y por eso tenemos resinas termoplásticas que se pueden fundir y moldear varias veces. Y esas resinas van a generar el polietileno, PE, el PET o el PVC. Esa resina básica de polimerización. Y la resina termoestable, una vez curada, es decir, una vez trabajada, elaborada, que tú agarras, intervienes en ellas, no pueden volver a fundirse, y ahí tenemos ejemplos como la resina epoxi, poliuretano o fenólicas, que lo hemos hablado cuando hablamos creo que hace 2 clases hablamos de qué es lo fenólico y cómo lo fenólico genera un tipo de plástico también, igual la resina epoxi. Entonces, esas resinas hidrocarburos si no se procesan correctamente, si se procesan hacia termoplástico, maravilloso, porque van a crear un plástico posiblemente de menor capacidad de resistencia, pero mayor capacidad de reciclaje. En cambio, el termoestable
mayor capacidad de resistencia, pero menos capacidad de reciclaje. Entonces ya tenemos la base, tenemos una matriz, un cuerpo básico, un ingrediente básico natural que se crea a partir del proceso de polimerización que no va a generar el plástico, sea termoplástico o termoestable. Tenemos los refuerzos, y aquí traje ejemplo de refuerzos. Los refuerzos son materiales fibrosos que se añaden a la resina para mejorar drásticamente sus propiedades mecánicas. Entonces tú te imaginas que tienes tu resina básica, producto de la polimerización, lo que viene del petróleo, lo que viene del gas natural, incluso de otros elementos que poco a poco se están creando elementos naturales, como ya vimos en los ejemplos, y se va a agregar esta fibra que mejora drásticamente las propiedades mecánicas, especialmente la resistencia, la tracción y la rigidez. Es decir, de acuerdo a la fibra que tú agregues, va a mejorar su mecanicidad, va a crear un plástico más resistente a que no se mueva si yo tracciono, es decir, si yo lo muevo, o va a crear un plástico con mayor o menor rigidez, dependiendo de ese refuerzo que yo le agregue. El resultado se conoce comúnmente como plástico reforzado. Esa es la idea del refuerzo. Entonces tenemos esa resina, le agrego la fibra y de la fibra creo el plástico reforzado. La primera resina que vamos a ver es la fibra de vidrio. Es el más común por su bajo costo y buena resistencia. Ve lo que estamos haciendo. Estamos uniendo dos elementos naturales. Estamos uniendo el elemento natural que viene de el producto del polímero, petróleo, gas natural, cualquier otro elemento que queramos, y le agregamos fibra de vidrio. Si le agregamos otro elemento que ha sido procesado, y eso va a generar un tipo de plástico con buena resistencia. Esto que tenemos aquí es fibra de vidrio. Traté de traer un ejemplo para que vea cómo el vidrio, después que se produce, puede crear una fibra muy particular. Pareciera como si fuera una especie de tela, del anillo, una membrana muy simple, y eso va a generar un plástico mayor resistencia. Por ejemplo, ya sabemos que la mayoría de los carros en la actualidad se crean, creo que lo hablé también en una clase, con fibra de vidrio. Y entonces, indudablemente, a la hora de trabajar ese carro con fibra de vidrio, ese carro, si tú chocas, el carro probablemente se va a deshacer más rápido en comparación con los carros más antiguos, que van a gastar mucha más gasolina porque la mayoría estaban hechos de metal, pero crean una buena resistencia. Esto es la fibra de vidrio. Tenemos la fibra de carbono, utilizada cuando se requiere una extrema ligereza y alta rigidez. Si eres muy ligero, la fibra de carbono va a permitir una mayor ligereza, pero va a permitir una mayor rigidez. El carbono, aquí tenemos fibra de carbono, no tiene ya el color oscuro propio del carbono, pero esta es la fibra en pedazos. Esa fibra yo la uno al plástico y va a generar, por ejemplo, un plástico oscuro, eh, como las carcasas de los teléfonos, las carcasas de los lácteos, de las computadoras. Tiene una muy buena rigidez y profundamente ligero, no va a pesar casi. Eso es la maravilla de la fibra de carbono al unirse a la resina base. La resina base del polímero, unimos fibra de carbono y además le da un color muy particular, que ya lo sabemos que es color negro. Esa es una de ellas. Y ya te di el ejemplo donde está muy presente. Esto es presente en automóviles y en todo, incluso en los elementos internos de los automóviles. Puede haber elementos de fibra de vidrio, como también pueden haber elementos que unen fibra de carbono. Y tenemos las fibras naturales como el yute o el lino. Esto que traje es lino. Esto que traje no, perdón, esto que traje es yute. El yute es como lo que viene propio de esos elementos naturales para crear cestas. Eso es un yute para crear cestas o para crear soga. El yute también se utiliza para crear soga. El lino también es un elemento que viene de la naturaleza y son cada vez más usadas por la sostenibilidad. Es decir, utilizamos yute, utilizamos lino para que sea un plástico más sostenible, por lo tanto un plástico más ecológico. Un plástico que va a tener la capacidad de resistencia o que se va a mezclar, y además que puede generar un tipo de plástico de vestimenta con una mayor resistencia. Si utilizamos lino, utilizamos yute y lo mezclamos con plástico, lo podemos mezclar con un nylon, por ejemplo, y va a generar otro tipo de material con una resistencia totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, a usar. Y puede ser un mayor ligera. No sé si has visto las franelas que se utilizan para hacer deporte. Esas franelas tienen algunos elementos naturales, pero sobre todo tienen elementos plásticos que se han estudiado y que se han trabajado para la capacidad del sudor, del paso del aire, para que puedas trotar tranquilamente, para que puedas hacer deporte y para que además no te cargues de sudor cuando estás trotando o haciendo ejercicio. Eso es una maravilla, eso es una investigación a partir del plástico. Entonces ya tenemos la matriz,
la matriz, que es la parte básica, le agregamos un refuerzo y con el refuerzo tenemos resistencia, rigidez o sostenibilidad, de acuerdo a lo que queramos hacer, a lo que queremos unir, con qué fibra lo vamos a trabajar. Y por último le agregamos cargas o rellenos. Es decir, a diferencia de los refuerzos, es decir, esto va a rellenar el plástico, va a generar la carga, incluso puede servir para que el plástico tenga unas características visuales, unas características físicas, unas características con propiedades químicas, físicas, dependiendo de lo que queramos usar. Entonces, a diferencia de los refuerzos, la carga suelen ser partículas inertes, totalmente inertes. No producen ningún otro elemento, sino que sirven para complementar, sirven para rellenar. Su función principal es reducir costos al ocupar volumen. Es decir, tenemos un elemento, imagínense ustedes, no podemos llenarlo todo de plástico porque el costo es mucho mayor. No podemos llenarlo todo de la fibra, del refuerzo. Tenemos que llenarlo con otros elementos que ocupan volumen, aunque también mejoran la estabilidad dimensional, el plástico se mantiene estable y pueden mejorar la resistencia al calor, como ya lo hemos hablado. Pero sobre todo reduce costos porque ocupa volumen, es una fibra tan económica, es un elemento inerte que no te va a cambiar el plástico, tan económica que va a generar un costo mucho menor. Indudablemente todo esto también lleva un proceso químico muy importante. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la primera fibra, el carbonato de calcio. El carbonato de calcio, traje el ejemplo aquí de carbonato de calcio. Estos son elementos, pedazos de carbonato de calcio, es decir, calcio con carbón, unimos fórmula de calcio con carbón y creamos esto que está aquí, que tiene una fibra absolutamente simple, sencillo, no es inerte, no que te genera reacciones químicas y es el relleno más utilizado para abaratar el material y mejorar la blancura, porque el carbonato de calcio es absolutamente blanco y yo quiero un plástico muy blanco, yo quiero un plástico, acuérdate que el plástico también lo podemos colorear, le podemos agregar elementos para colorearlo, pero yo quiero generar un plástico blanco, tranquilo, hasta a partir de carbonato de calcio y abarato el material con esta resina simple, inerte, no me crea ningún tipo de reacción. Y tenemos el talco existe en la naturaleza, el talco como tal es silicato de magnesio hidratado, o sea, vean, silice, magnesio, y lo hidratamos, es el silicato de magnesio hidratado, talco, aumenta la rigidez y la resistencia térmica. Ya sabemos que el talco que lo usamos comúnmente con otros elementos que se ha trabajado, si tú te lo colocas, el talco tiene la capacidad de evitar el calor, indudablemente, y mantiene cierta frescura, etcétera, 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 etcétera. Si lo utilizamos formalmente, el talco que se usa formalmente de cosmética, que viene con un proceso a partir de silicato de magnesio hidratado, es decir, te genera otra cantidad de cosas. En este caso sirve para aumentar la rigidez. Aquí tenemos el silicato de magnesio hidratado, yo lo uno al plástico y tengo mayor resistencia. Y las microesferas de vidrio, esto que está aquí, estos pedacitos maravillosos que se ven chiquiticos, son microesferas de vidrio, aportan ligereza y dureza superficial. O sea, tenemos un plástico muy ligero, completamente muy ligero y sobre todo le da cierta dureza porque es microfibra. Son microesferas de vidrio, pedacitos de vidrio que se van uniendo al plástico y rellenan completamente ese plástico y le dan otra capacidad. Sobre todo la dureza superficial. Imagínate que yo le una esto, le agrego talco y mejoro la resistencia química y le agrego carbonato de calcio y mejoro la blancura. Y ya tenemos un plástico bastante resistente con todas las características que podemos creer. Eh, eh, estos son, piensa que la resina depende del polímero que quieras utilizar. El refuerzo también depende de las características. Yo di algunos ejemplos de refuerzo y estos son los más comunes, pero existen otros rellenos. Estos son los más comunes que se pueden utilizar a la hora de crear plástico. Y bueno, ya tenemos la idea de todo lo que hemos visto. Cómo a partir de una resina le agregamos un refuerzo, le agregamos un relleno y tenemos un plástico básico. Todos los plásticos en algún momento, si no tienen esa capacidad de resistencia, necesito colocarle el relleno, necesito colocarle algo para que tenga mayor volumen. Y eso se hace químicamente, ya tenemos la idea del ejemplo. Bueno, dudas hasta aquí, comentarios, ejemplos que hayas visto. ¿Qué tal? Ya vimos cómo se usan
ventajas y desventajas y cómo hemos creado y cómo a partir de polímeros creamos, perdón, de monómeros creamos polímeros y cómo la estructura molecular puede generar una mayor flexibilidad o resistencia. Cuéntame. Ok. Ah, bueno, ya tienes la idea de cómo crear plástico. Habría que ponerte a pensar, fíjate que tenemos un plástico de origen natural o plástico de origen artificial. Tienes que ponerte a pensar qué tipo de plástico utilizarías tú a la hora de diseñar, utilizo natural o artificial. Si yo agarro el punto de vista, voy a crear termoplástico, voy a utilizar un termoplástico porque necesito unas características específicas de ello. O voy a utilizar el termoestable y lo mezclo, que también es válido completamente, o necesito un plástico que tenga un refuerzo que permita una mayor visión ecológica o que sea un refuerzo para recordar lo que acabamos de ver, o que tenga una mayor rigidez o un plástico de mayor resistencia. Y al final digo, bueno, ¿con qué volumen o relleno? Pues ya eso se lo deja al ingeniero químico que es el que va a diseñar el plástico que tú quieres utilizar. La ventaja es que ya, por ejemplo, que hablamos la clase pasada de impresoras 3D, ese plástico elaborado directamente en la parte de la impresora 3D, ese plástico ya viene inmediatamente con su relleno y con su refuerzo. Y tiene esa capacidad de mantenerse flexible, pero que cuando tú lo sacas, porque tiene una resistencia al calor, cuando tú lo sacas, inmediatamente se solidifica y viene ya con el relleno incluido, con la carga y con el refuerzo incluido. Esto es una maravilla que tenemos en la actualidad con las facilidades. Si tú puedes comprar en la casa, lo que te va a costar más caro es la base para la impresora, pues lo que podríamos llamar la tinta plástica de la impresora, y la tinta también viene de algunos elementos que la semana que viene vamos a hablar de un termoplástico que es esencialmente utilizado, que es la celulosa para la tinta. Se utiliza mucho para la tinta, pero se ha utilizado para otras cosas. Ok. ¿Has podido ingresar al portal? Pero has, pero has escrito porque me escribió ajá, me escribió déjame buscar aquí, la decana y ella me dice aquí que escribas al WhatsApp y persigas a la gente y al correo. Mira, el correo info@ujmb.edu. Ah, ok. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, bueno, a ver qué te dicen físicamente porque ya recuerda, está disponible primera y segundo hilo. Voy a colocar la segunda asignación. Entonces vas a tener disponible primera y segunda asignación. Va a estar disponible el primer examen, que está a partir que es todo lo que hemos visto hasta la clase número 4. Y está disponible también la parte de participación que tienes que responderla. Entonces tienes que tenerlo ahí presente porque yo debo colocar las pautas para la semana 6. Debo colocar las pautas del anteproyecto donde van a estar las definiciones de qué es lo que debe escoger como la primera parte, que ahora nos están escribiendo y nos dijeron que ahora la primera parte debería llamarse, eso es lo que entendí, debería llamarse anteproyecto. Es decir, que tú hagas como un anteproyecto de qué es lo que vas a hacer, cuáles son los objetivos, qué es lo que vas a lograr. Eso es la idea de lo que yo estoy pensando. Y si tienes bibliografía, citarla con las normas APA, citar correctamente con bibliografía. Y al final los colocaron también que se debe colocar la segunda parte de proyecto final escrito. Que ya la entrega del proyecto como tal, la elaboración con su explicación completa. Igual yo siempre lo he manejado así. O sea, yo la primera parte del proyecto, yo siempre lo llamo es agarra qué cosas de las clases estás utilizando, es decir, todo lo que hemos visto, qué vas a utilizar, cuáles son los elementos que vas a utilizar, aprovéchate de lo que está en las clases, también aprovéchate de investigar en internet con su bibliografía, y toda la segunda parte es ya el proyecto como tal, es decir, presentar, en este caso, la propuesta del diseño industrial que quieras hacer, lo que quieras diseñar, pero explicar claramente cuáles son los elementos, cómo lo diseñaste, por qué esto está presente aquí, por qué no está aquí, o sea, explicarlo completamente. Pero bueno, ahora lo están llamando así, lo estoy leyendo aquí directamente del foro. Vamos a ver si nos cambian y nos dan las pautas claramente, porque yo creo que todavía están dudando.
Bueno, esa es la idea. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ah, ya se acabó la presentación, ya salió. Pendiente entonces de revisar todo cuando tenga ya acceso al portal. Igual yo tengo, está todo disponible hasta la última semana de clases. Y si no, me escribes por el chat, por el WhatsApp, para saber si tengo que ampliarlo o algo, o si hay algún inconveniente con alguna evaluación. Pero todo va a estar disponible, ¿ok? Bueno. ¿Algún otro comentario, duda? Bueno, entonces con esto terminamos la clase número 4 de Tecnología Plástica del Material 4. Gracias.